amigos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos de nuevo en los micrófonos vía Skype al psicoanalista Maximiliano Diel. ¿Qué tal? Hola Alejandro, ¿cómo andás? Un gusto. Bueno, un placer volver a hablar contigo aquí en este espacio dedicado a la comunidad judía de Uruguay en este preciso espacio de Radio Sefarad. Y hoy vamos a hacerlo hablando de lingüística y de conceptos. Vamos a hablar de judío, de lo que es judío como nombre. Explícanos un poco, para todos los que estamos un poco ahí perdidos en lo que te quieres referir exactamente. Bien, genial. Te cuento, este es un planteo que hace Jean-Claude Milner, que es un lingüista y psicoanalista francés, alumno de Lacan, donde él tiene una trilogía de libros que comenzó en el 2001 con un seminario que dio en Jerusalén, en el Instituto Levinas. Y básicamente los tres libros el número uno se llama Las inclinaciones criminales de la Europa democrática. Después eso lo sigue con otro título que se llama El judío de saber. Y lo cierra con un tercer libro que se llama La arrogancia del presente. Él lo que se plantea en este libro es un recorrido bastante interesante, bastante ambicioso incluso, donde él intenta situar lo judío desde un lugar no metafísico, en primer lugar. O sea, no plantear lo judío como con referencias a una esencia o un alma o cuestiones, digamos, más metafísicas, sino llevándolo al plano de lo judío es un nombre. En ese sentido, es un planteo bastante poderoso en su simpleza. Lo judío es un nombre que uno recibe sin pedirlo, como cualquier nombre que uno recibe sin pedirlo. O sea, uno recibe de chico nombres, como un apellido, una nacionalidad. Una especie de apelativo, digamos. Sí, exacto. O sea, es algo que viene sin pedirlo y que después, eventualmente, uno verá qué hace con eso que le llegó. ¿Sí? O sea, en ese sentido, cabe referirse a una cuestión que tienen los nombres en lingüística, y es que el poder de un nombre está en la capacidad de división. Es decir, los nombres dividen las cosas, las ordenan, las organizan, y esto me parece que es un punto de partida interesante. Llamarle a alguien humano depende en relación a qué estemos hablando, pero no es entre los propios humanos, no es un nombre que divida mucho. Llamarle a alguien español o llamarle a alguien judío sí son nombres que dividen, en el sentido de que separan conjuntos. Entonces, este sería de alguna manera el punto de partida, y cuenta un poco el final de la historia, el punto de llegada. Él va a hacer todo un recorrido acerca del nombre judío y las vicisitudes históricas que tuvo el nombre judío. Cómo en cierto momento el nombre judío... Con nombre judío no me refiero a que te llames Itzhak o que te llames Moshe. Me refiero a que las personas, los seres hablantes que se nombran judíos, en los últimos 200 años, 300 años, tuvieron ciertas vicisitudes históricas que son curiosas y que vale la pena estudiarlas. El punto de llegada, o sea, a dónde él llega al final de su tercer libro, es a plantear que el nombre judío, que era un nombre que había sido prácticamente borrado, retornó. O sea, el siglo XX se caracteriza por el retorno del nombre judío. Un nombre que en el siglo XIX, siglo de revoluciones, siglo de ilustración, siglo de convulsiones sociales, durante el siglo XIX, por lo menos ciertos judíos intentaron adelgazar ese nombre o sustituirlo. Por eso él va a tener un libro muy interesante que se llama El judío de saber, donde lo que ocurre históricamente es que los judíos ilustrados intentaron sustituir lo que viene asociado al nombre judío, que venía asociado con el estudio de la tradición y el Talmud, sustituirlo por el saber.
el saber en general, el saber secular, por decirlo así. Y de alguna manera, según esta óptica, así se explica la efervescencia increíble que hubo de intelectuales judíos en el siglo XIX. Algo difícil de explicar, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Lo que es curioso, Maxi, si me permites, es saber, o al menos alcanzar a pensar qué significa judío desde una perspectiva alejada de lo judío. Pongamos un ejemplo, o sea, si por ejemplo una persona que es delgada habla de fuerte, él puede tener un concepto de lo que es fuerte, de si es más o menos fuerte desde su visión como persona, ¿no? Pero si hablamos de judío, cambia, ¿no?, esa visión, si alguien tiene relación con el judaísmo o si no lo tiene. Claro, él lo que va a plantear es que la relación con el judaísmo no va a ser lo esencial para sostener el nombre. Que el judío va a ser un nombre que se va a usar como división. Justamente me viene a la mente lo que decía un político vienés famoso antisemita, que se llamaba Matt Lueger, que él decía que judío es quien él decide que es judío. En ese sentido me refiero a que judío es un nombre que viene del otro. Esto es un poco también el planteo que va a hacer Sartre después, a mitad del siglo XX, en sus reflexiones sobre la cuestión judía, cuando va a hablar de que al judío lo define el antisemita. Es decir, antisemita en el sentido de aquel que detesta a los judíos. No quiero entrar en toda esta cuestión retórica que se ve tanto en los comentarios de cualquier noticia relacionada con Israel, ¿no? De los semitas y lo étnico. No, antisemita en el sentido de antijudío. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear? De alguna manera, el planteo básico es el siguiente, y es que hay gente que recibe este nombre judío y lo va a afirmar. Cuando lo va a afirmar, va a tener ciertas acciones, ciertos pensamientos, va a sostener ciertas tradiciones, va a sostener ciertas preguntas en relación a con qué significado lleno este nombre que tengo. Entonces, eso él los va a llamar judíos de afirmación. En la vereda opuesta va a haber gente que va a recibir este nombre e inmediatamente lo va a conjugar con una negación. Es decir, soy judío pero, y inmediatamente viene una negación. Por ejemplo, soy judío pero no soy sionista. Soy judío pero no soy religioso. Soy judío pero creo en la lucha de clases y la revolución mundial. Soy judío pero. Algunos incluso van a extremar esta negación para llegar a plantear algo así como que ellos son judíos de excepción y todo el resto de los judíos no valen la pena que sostengan, que se integren, que se asimilen o que sostengan este nombre. ¿Me explico? Eso él lo va a llamar judíos de negación. En el medio, oscilando entre ambos polos, entre ambas posiciones, va a estar aquellos que no le asignan un significado particular a este nombre. Cada tanto se interrogan, ¿con qué relleno este nombre? ¿Qué le asocio? ¿Qué le digo a los demás sobre este nombre? ¿Qué le podría decir a mis hijos sobre este nombre? Él los va a llamar judíos de interrogación. Entonces, se repartió así 3 posiciones que de alguna manera no son posiciones excluyentes y no son posiciones estables. Una misma persona puede pasar empezar, por ejemplo, por una negación, interrogarse y terminar afirmándolo, o al revés. Incluso pueden mantener las dos posturas, ¿no? Ser judíos de negación y al mismo tiempo, para otras personas, ser judíos de interrogación. Bueno, sí, ser considerados, sin duda. Sin duda. Pero lo interesante de este nombre es que nada distingue a nivel, digamos, al mismo tiempo, cuando a alguien le dicen judío, no se aclara de qué se está hablando. E incluso el judío más asimilado, el judío más negado, el judío más resentido, también va a estar afectado por este nombre, tanto como el judío de interrogación o como el judío de afirmación. O sea, a nivel, digamos, sincrónico, nada distingue a uno de otro, y a nivel diacrónico, el nombre judío tiene una particularidad, y es un nombre que de alguna manera perdura en la historia. Y esto es algo llamativo. A mucha gente le llama la atención cómo es posible que sigan existiendo judíos
que se nombren judíos, más allá de todas las vicisitudes históricas que han tenido desde el punto de vista de la aniquilación de los cuerpos que soportan este nombre, me refiero al exterminio físico, como desde el punto de vista de la asimilación. Es decir, la presión del Estado-nación para que todos los ciudadanos sean iguales y, por lo tanto, que no se distingan no se nombren distintos. Entonces, de alguna manera, es llamativo, y esto es un poco lo que este autor intenta trabajar en estos 3 libros, ¿cómo puede ser que sigan existiendo que sigan existiendo personas que se nombren judías? Y obviamente no es la primera vez que se interroga sobre esto. Una gran cantidad de pensadores lo han hecho ya desde el Talmud. Se preguntaba esto, Spinoza se ha preguntado esto, Freud, al final de su vida, se pregunta esto. O sea, ¿cómo es posible que el nombre judío dure? Y en especial esto me parece interesante hoy en día, en este mundo de explosión globalizada de nombres. Los nombres hoy en día duran poco. Fíjate la cantidad de nombres que han aparecido en los últimos 20 o 30 años para intentar nombrar posiciones subjetivas o prácticas que intenten distinguirse de los demás. Vivimos en un mundo de explosión de nombres. Creo que no es casualidad que haya toda una tendencia a gente, no sé, que en las redes sociales utiliza distintos nombres o que se nombra con distintas prácticas o con distintos hashtags. En fin, no quería desviarme tanto. El asunto es que el nombre judío es un nombre que de alguna manera interroga al portador. Quien se dice judío genera algo así como una diferencia, ¿sí? Para terminar, Maximiliano, nos quedan unos minutos aún. Me gustaría que nos dijeras en la actualidad, ya que nos hablabas de esta trilogía de Jean-Claude Milner, esa arrogancia del presente, actualmente, ¿cuáles son las consideraciones o, digamos, los significados que podría tener lingüísticamente a día de hoy judío? Bueno, de alguna manera de lo que habla él en ese tercer libro es principalmente sobre la revolución, sobre el Mayo francés, sobre el lugar del judío en el 68 y sobre cómo, así como en el 19 hubo todo un desarrollo del saber por parte de los judíos y de asociar el nombre judío al nombre saber o intelectual o conocimiento, etc. En el siglo XX parece que, según la lectura que él hace, se asoció lo judío con lo revolucionario. ¿Okay? De alguna manera, él plantea que en el 68, él toma ese momento histórico como paradigma, ¿no? En el 68, lo judío tenía que ver con lo revolucionario. Y en este punto, me gustaría remitirme a otro texto, a otra charla que tuve también con Reyes Farad, que es a Bauman, cuando habla del alosemitismo. Es decir, de plantear lo judío como otro. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vendría a ser algo así como que lo judío el nombre judío genera cierta incomodidad, incluso hasta el día de hoy. Incomodidad en quien lo escucha, incomodidad en quien lo enuncia. ¿Por qué incomodidad? Porque justamente hay toda una serie de presupuestos y de prácticas y de identidades, de sostener una diferencia identitaria que hace que siempre haya un malentendido. Nunca estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de los judíos. Por eso creo que es interesante que para algunos los judíos van a ser los ortodoxos, para otros los judíos van a ser los sionistas, para otros los judíos van a ser los capitalistas y los banqueros, para otros los judíos van a ser los bolcheviques. Entonces, el soportar un nombre que implica un malentendido y hacerlo incluso hasta el día de hoy, es algo que da por lo menos como para interrogarse. ¿Qué es lo que tiene este nombre que hace que la gente se exponga a esto?
Bueno, pues un interrogante que queda en el aire y que te agradecemos que lo lances para que todos los oyentes puedan plantear y puedan pensar, ¿no? Y desarrollar su propia intelectualidad para tratar de comprender mejor lo que significa lo judío y para escuchar Radio Sefarad Seguro con muchos contenidos que afortunadamente permiten, ¿no?, que las personas que están alejadas de lo judío pues puedan saber algo más y no simplemente esos judíos banqueros, capitalistas, cineastas, ¿no? O músicos. Totalmente. Bueno, sí, cineasta, está toda la industria del entretenimiento. Yo creo que para terminar, simplemente me gustaría destacar esta idea de que no hay... Decirle a alguien lo que es una forma de violencia simbólica. Entonces, como vos traías esto, hay oyentes muy distintos en esta radio, que algunos van a tener una idea muy, muy clara de qué es ser judío y en su imaginario remite a un significado muy fijo. Pero es interesante que también haya otros oyentes que seguramente no le asignen un significado rígido y que quizás estén en la búsqueda y que creo que este es un espacio de alguna manera para resistir a eso de que el significado venga dado por el otro y que venga alguien y que te diga ¿qué sos? Vos por ser judío sos esto. Creo que eso de alguna manera creo que hay que sostener la pregunta. Creo que hay que animarse a sostener la pregunta y no taparla inmediatamente con una serie de significados asignados, ya sea por la tradición o por la historia. Muy bien, Maximiliano Diel, pues muchas gracias por ayudar a que busquen, ¿no?, nuestros oyentes esa identidad y nada, recordarles que pueden entrar en la página web www.mensuarioidentidad.uy de Uruguay. Allí encontrar más contenidos relacionados con los colaboradores de este mensuario. Y nada, hasta la próxima edición y un abrazo para ti, Maximiliano. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande.